Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial en matemáticas donde ahora nos vamos a resolver ejercicios de conceptos asociados a los números enteros. Empecemos con el ejercicio número 1. Dice lo siguiente: la cantidad de divisores positivos del número 13 al cubo menos 13 al cuadrado es. Y tenemos opciones de respuesta, ¿no? Dentro de las opciones tenemos allí 12, 14, 16, 18, 20. Muy bien, vamos a su resolución. Vamos a denominar al número 13 al cubo menos 13 al cuadrado, lo vamos a llamar el número x, ¿no? Este va a ser nuestro número x. Vamos a obtener su factor común, en este caso 13 al cuadrado. Entonces, obteniendo factor común 13 al cuadrado, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 13 menos 1. ¿Cuánto nos queda 13 menos 1? Es 12. Ahora, vamos a expresar el 12 como el producto de sus factores primos. Fíjense que el 13 es un número primo, ¿no? Entonces el 12 lo vamos a expresar como 4 por 3, donde 4 es 2 al cuadrado, ¿verdad? Y ahí está el número x expresado como el producto de sus factores primos. 13, el 2 y el 3. 13 en este caso elevado al cuadrado, 2 al cuadrado y 3 elevado a la potencia 1. Así que x va a tener, ¿cuáles van a ser entonces los divisores? Todos los divisores de x. Bueno, comenzando con números que sean simplemente que compartan un solo número primo o el 1. Sus divisores van a ser 1, 2, 3 y 13, donde 2, 3, 13 son primos, ¿verdad? Y el 1 es la unidad. Luego vamos a tomar parejas, 2 con 2, 2 con 3, 2 con 13. Luego 3 será 3 con 13, ¿verdad? Y luego 13 con 13. Luego vamos a formar ternas, porque estos son otros divisores, ¿no? 2 con 3, 2 con 13, 2 con 3 con 13, formando ternas, ¿verdad? Luego 2 con 13 con 13. Luego con el 3 vamos a tener 3 con 13 con 13, ¿verdad? Y nada más, ¿no? No voy a poner otra vez 3 con 2 porque esas ya estuvieron. Cuaternas sería 2 con 2 con 3 con 13 y 2 con 2 con 13 con 13. Luego tendríamos para formar eh, la última, ¿verdad? A ver, formamos 2 con 2 con 3 con 13, 2 con 2 con 13 con 13. Este de aquí me faltó 2 con 3 y con 13 con 13, ¿no? Esas son las últimas cuaternas. Ya no puedo con 3 porque solamente serían 3, 13 y 13. Entonces, luego el último es multiplicando todos los 5, ¿verdad? Que serían 2 con 2 con 3 con 13 con 13. Y estos serían todos los divisores que tiene el número x. ¿Cuántos son en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. En total tenemos 18 divisores, lo que hace correcto entonces al literal D. Esta es una forma de cómo podemos determinar cuáles son o cuántos divisores tiene un número, ¿no? El número lo podemos expresar como productos de potencias de sus factores primos. Y luego pues encontrar todas las combinaciones, ¿no?, que se pueden generar. La unidad siempre, luego multiplicados en 1, multiplicados de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, hasta lo que llegamos de 5 en 5, que son los 5 divisores, ¿no? Muy bien. Con eso terminamos el ejercicio 1. Veamos el ejercicio 2. Diana quiere vender galletas. Con lo que aprendió en un curso de repostería, hizo 75 galletas de vainilla, 120 de chocolate y 60 de avena. Determine la cantidad de paquetes con la misma cantidad de galletas de cada tipo que ella puede hacer. Muy bien. Bien. Se desea que cada paquete tenga la misma cantidad de galletas, ¿verdad? Entonces es un valor común para todos. Por lo tanto, lo que se concluye es que estamos buscando un máximo común divisor. ¿Para qué números? Para los números 75, 120 y 60, que son los tipos de galletas, ¿no? ¿Qué es lo que ella quiere hacer? ¿Verdad? Ella tiene 75 galletas de vainilla, 120 de chocolates y 60 de avena. Entonces, quiere formar paquetes, ¿verdad? Paquetes que tengan la misma cantidad de galletas entre ellas, ¿no? Eso es lo que quiere hacer. Entonces, vamos a encontrar, ¿verdad?, un número que va a ser menor a cada uno de ellos, por lo tanto, se trata de un máximo común divisor. Muy bien.
El 75 lo podemos expresar como 15 por 5, el 120 lo podemos expresar como 15 por 8 y el 60 es 15 por 4. Por lo tanto, el máximo común divisor entre todos ellos es el 15, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer, lo que vamos a hacer es ¿qué cosa? Entonces, los paquetes serán de 15 galletas cada uno, ¿verdad? ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener 15 paquetes de galletas de, perdón, vamos a tener 5 paquetes de galletas de vainilla, ¿verdad? Ya que las vainillas eran estas 75, vamos a tener 5 paquetes de 15 galletas, ¿verdad? Cada paquete. Vamos a tener 8 paquetes de chocolate, ¿verdad? De 15 galletas de chocolate cada paquete. Y vamos a tener 4 paquetes de avena y cada paquete va a tener 15 galletas de avena. Y con eso vamos a formar los paquetes que tengan la misma cantidad de galletas. Es decir, todos van a tener 15 galletas. Se van a formar entonces 5 paquetes de galletas de vainilla, 8 paquetes de galletas de chocolate, con lo cual tendremos las 120 galletas de chocolate, y 4 paquetes con 15 galletas de avena, con lo cual tendremos las 60 galletas de avena que nos dice el ejercicio que tenemos, ¿no? ¿Cuántos paquetes van a haber en total? Si nosotros sumamos 5 más 8 más 4, vamos a tener en total 17 paquetes de galletas, ¿sí? Y esa era la pregunta. Determina la cantidad de paquetes con la misma cantidad de galletas que ella puede hacer con cada tipo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? La cantidad de paquetes, 5 de vainilla, 8 de chocolate y 4 de avena. Muy bien, vamos al ejercicio número 3. Un ferretero desea organizar 16.240 clavos y 14.616 tornillos en cajas, de modo que cada caja contenga el mismo número de clavos o de tornillos. Y además que sea el mayor número posible que esté contenido en cada caja, ¿no? Muy bien, determine el número de clavos o de tornillos que se van a colocar en cada caja y el número de cajas necesarias. Muy bien. Yo voy a formar cajas de clavos, por ejemplo, se me ocurre, cajas de que tengan 40, ya sea que tengan 40 clavos o 40 tornillos, ¿verdad? Pero quiero ver cuál es el mayor número. ¿Por qué? Porque no quiero comprar tantas cajas, quiero comprar poquitas cajas. Y quiero comprar el mínimo de cajas. Por lo tanto, voy a guardar los clavos y los tornillos de tal manera que pueda guardar un mismo grupo. Que si pongo en una caja 80 clavos, en la caja también van a haber 80 tornillos. Eso es lo que queremos hacer. Muy bien. Primero vamos a obtener los divisores de cada número, ¿verdad? Y vamos a aplicar el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, con el caso del número de clavos, dice son 16.240 y esto lo puedo expresar como el producto de estos números primos 2, 5, 7, 29. 2 elevado a la cuarta, 5 a la 1, 7 a la 1, 29 a la 1. Lo mismo vamos a hacer con la cantidad de tornillos, 14.616. Y eso puede ser expresado como 2 al cubo, 3 al cuadrado, 7 y 29. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a encontrar cuál es el máximo común divisor entre ellos. ¿Por qué? Porque yo quiero minimizar la cantidad de cajas. Para que las cajas sean la menor cantidad de cajas posible, para que el número de cajas sea el menor posible, yo necesito que cada caja contenga la mayor cantidad de elementos, ya sean clavos o tornillos. ¿Y cuál será eso? El máximo común divisor entre ellos, que sería 29, que es común entre ellos, el 7 también, y ni el 5 ni el 3, pero sí el 2. ¿Con qué exponente? Obviamente con el menor de los exponentes, en este caso 2 al cubo. Por lo tanto, el máximo común divisor sería 2 al cubo por 7 por 29, que es 1624. Ese será su máximo común divisor. Ajá. Por lo tanto, en cada caja van a haber 1624 clavos o 1624 tornillos. Para los clavos, ¿cuántas cajas voy a necesitar? Para saber cuántas cajas de clavos, divido el número de clavos en total que tenía para la cantidad de clavos que voy a poner en una caja, y eso me da, en este caso, 16.240 para 1624 me da 10. Para el caso de los tornillos hago lo mismo, divido el número de tornillos que tenía 14.696,
dividido para la cantidad de tornillos que voy a poner en una caja, 1624, y eso me da 9 cajas de tornillos. El número total de cajas para los clavos de los tornillos que se necesitan es, necesito 10 cajas para clavos y 9 cajas para tornillos. En total voy a necesitar 19 cajas. Y esas son las respuestas a las solicitudes del ejercicio. Nos vamos al ejercicio 4. Para ir al cine, Jenny y Javier no se ponen de acuerdo. Jenny va cada 5 días y Javier va cada 6 días. Si coincidieron en el cine el 24 de diciembre, ¿cuándo volverán a coincidir? ¿Y cuántas veces habrá ido cada uno al cine antes de volver a coincidir? Muy bien. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entre 5 y 6. ¿Por qué? Porque ahora, en cambio, el número de días no va a ser menor que 5 ni va a ser menor que 6. Va a ser un múltiplo de ellos. ¿No? ¿Pero cuál múltiplo? El mínimo común múltiplo. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo entre 5 y 6? Pues ya sabemos, como son primos entre sí el 5 y el 6, entonces sería 5 por 6, 30. Ajá. Eso quiere decir que cada 30 días ellos van a coincidir, ¿verdad?, en su cita al cine. Por lo tanto, si coincidieron el 24 de diciembre, si nosotros consideramos 30 días después, sabiendo que diciembre tiene 31 días, la siguiente cita ocurrirá el 23 de enero, cuando ellos coincidan, ¿no? Ellos van a coincidir nuevamente el 23 de enero. Con eso ya tenemos la primera pregunta, ¿cuándo volverán a coincidir? La segunda pregunta es ¿cuántas veces habrán ido cada uno? Jenny, ¿verdad? Jenny, que va cada 5 días, ¿verdad? ¿Cuántas veces más habrá ido al cine antes del 23 de enero? Antes de que se encuentren, dice, ¿no? Antes de volver a coincidir, ¿verdad? Antes de volver a coincidir, ella, como han pasado 30 días y ella va cada 5 días, considerando hasta el 23 de enero, habrá ido 6 veces en total. Pero como quieren saber cuántas veces habrá ido antes del 23 de enero, de las 6 veces, como no contamos las del 23 de enero, entonces habrá ido 5 veces. En el caso de Javier, Javier va cada 6 días. Es decir, que hasta el 23 de enero, él habrá ido 5 veces al cine considerando el 23 de enero. Pero como no debemos contar porque dice antes de volver a coincidir, entonces habrá ido 4 veces al cine. La quinta será el 23 de enero, para el caso de Javier. Para el caso de Jenny, la sexta será el 23 de enero. Como la pregunta es antes de, entonces Jenny habrá ido 5 veces antes de volver a coincidir y Javier habrá ido 4 veces antes de volver a coincidir. Pregunta 5. 3 hermanos tienen pedazos de alambre de características similares. Estos pedazos miden 74 centímetros, 32 centímetros y 53 centímetros respectivamente. Ellos quieren cortarlos en el menor número de pedazos posibles, de modo que a cada uno le sobre 4 centímetros. ¿Qué dimensión debe tener cada nuevo pedazo y cuántos pedazos de alambre obtiene cada uno? Bien, entonces, tienen estos 3 pedazos de alambre, ¿verdad? Lo van a recortar en pedacitos iguales de tal manera de que deben de sobrar 4 centímetros en cada alambre. Entonces, en realidad no van a recortar los 74, sino solo 70, para que les sobren los 4, y ese 70 es el que van a recortar en pedazos iguales. Por acá no van a recortar el 32, sino que le van a quitar esos 4 centímetros y va a quedar 28. Y esos 28 hay que cortarlos en partes iguales. Por último, el 53. Le dejamos los 4 centímetros que queremos que sobre y nos queda 49. Y esos 49 hay que cortarlos en partes iguales. Como lo vamos a cortar en partes que son menores, lo que vamos a buscar entonces es un mínimo común múltiplo. ¿Sí? Los valores ya recortados, como habíamos dicho, ¿no? Serían 70, 28 y 49. Se obtienen los divisores de cada número y se aplica el teorema fundamental de la aritmética. Se trata de un problema de aplicación del máximo común divisor. El 70 lo podemos expresar como 2 por 5 por 7, el 28 como 2 al cuadrado, que es 4 por 7, y 49, 7 al cuadrado. ¿Cuál es entonces el
máximo común divisor entre todos estos números es el 7, ¿verdad? Es el que es común a todos ellos, y el único común es el 7. ¿Con qué exponente? Con el menor de los exponentes. Aquí tenemos exponente 1, exponente 1, exponente 2. El menor de los exponentes es exponente 1. Entonces, el máximo común divisor en este caso es el 7. Muy bien. Y ahora que ya sabemos que es 7, ¿verdad? ¿En cuántas partes vamos a cortar cada alambre que quedó? Recordemos que el primer alambre tenía 74 centímetros de longitud, le quitamos 4 centímetros porque queríamos que eso sobre, nos quedó 70. Si lo vamos a recortar en pedazos de 7 centímetros cada uno, entonces vamos a obtener 10 de esos pedazos. Con el segundo, que era de 32, ¿verdad? Le quitamos los 4 centímetros, nos quedan 28, y si esos 28 los cortamos en pedazos de 7 centímetros, vamos a obtener 4 pedazos de 7 centímetros y, por supuesto, uno de 4 centímetros, que es lo que sobró. Con el pedazo de 53 hago lo mismo, ¿verdad? Le suelto los 4 centímetros, ¿verdad? Y me quedan 49, 49 dividido para 7, voy a tener 7 pedazos de 7 centímetros y un pedazo de 4 centímetros. Bien, ahora la pregunta es ¿cuántos pedazos vamos a tener en total? Pedazos de similar tamaño, vamos a tener 21. Pedazos de similar tamaño, todos los que tienen 7 centímetros, vamos a tener 21. Más los 3 pedazos sobrantes, en total vamos a tener 21 pedazos de igual tamaño y 3 pedazos de 4 centímetros cada uno. 21 pedazos de 7 centímetros cada uno y 3 pedazos de 4 centímetros cada uno. Y con eso tenemos ya el problema resuelto. Es importante saber distinguir de cuando se trata de un caso de máximo común divisor o un caso de mínimo común múltiplo. Y eso lo vemos según la información del ejercicio. Tema 6. Un ladrillo tiene por dimensiones 20, 30 y 40 centímetros. Calcule el número mínimo de estos ladrillos que son necesarios para construir un cubo perfecto. Queremos construir un cubo perfecto utilizando estos ladrillos que miden 20 por 30 por 40. Son terribles estos ladrillos, ¿no? Son bien grandes, ¿no? En fin. Solución, dice. Vamos a obtener los divisores de cada número y se aplica el teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética me indica que a cada número lo puedo expresar como una única combinación de potencias y productos de potencias de factores primos, ¿no? Entonces, el 20 lo podemos expresar como 2 al cuadrado por 5. El 30 sería 2 por 3 y por 5. Y el 40 sería 2 al cubo por 5. Y ya con eso hemos expresado cada uno de estos números de esta manera. Muy bien, ¿qué vamos a encontrar ahora? ¿Qué necesitamos encontrar? ¿Un múltiplo o un submúltiplo? ¿Necesitamos el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo? Lo que yo voy a construir es un cubo que va a contener a todos ellos. Un cubo que va a ser mucho más grande que ellos. Entonces, como quiero uno mayor, lo que yo necesito es el mínimo común múltiplo. Se trata entonces de un problema de aplicación del mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 20, 30 y 40? Ahora sí sería cada factor diferente, ¿verdad? Con la potencia máxima. Aquí hay una corrección. Corregido ya, aquí había que poner un paréntesis, había que tener un 9 allí, ¿no? Corregido, el mínimo común múltiplo entonces sería 2 elevado a, ¿qué exponente? Al mayor de todos ellos, 3. Por 3 y por 5. ¿Verdad? Lo cual me da 120. 2 al cubo 8 por 5, 40, por 3, 120. Ya tenemos el mínimo común múltiplo. ¿Eso qué significa? Que el cubo que yo voy a construir va a tener 120 centímetros de largo, 120 centímetros de ancho y 120 centímetros de alto. Así va a ser el cubo. ¿Verdad? Ahora, otra vez el error aquí. Vamos a pausar un ratito. Bien, ya corregimos, ¿verdad? Pusimos el paréntesis y otra vez había salido a ser 9. El volumen del ladrillo, ¿cuánto va a ser? Este volumen va a estar dado por 20, por 30, por 40. Va a ser de 24.000 centímetros cúbicos. ¿Verdad? Ya tenemos con eso el volumen. Ahora, el volumen del cubo perfecto, ¿cuánto es? Este iba a medir 120 por cada lado. Es decir, será 120 por 120 por 120. Acá sacamos el volumen de cada ladrillo. 20 por 30 por 40. Ahora el volumen del cubo, 120 por 120 por 120 o 120 al cubo, que es 1.728.000 centímetros cúbicos.
Vamos a encontrar ahora la cantidad de ladrillos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dividiendo simplemente el volumen del cubo para el volumen de cada ladrillo, ¿verdad? Y eso me da 72. Significa entonces que yo voy a necesitar 72 ladrillos para formar este cubo perfecto. Voy a necesitar entonces 72 de estos ladrillos, ¿verdad? Para formar un cubo perfecto. Y eso es lo que me pedía el ejercicio. Veamos el ejercicio número 7. Andrés estudiará a partir del 20 de noviembre las materias de matemáticas, física y química, cada 3, 4 y 6 días respectivamente. Determine la fecha más próxima en la que él estudiará cuanto mucho una materia. Determine la fecha más próxima en la que él estudiará 2 materias juntas en un mismo día. Determine la fecha más próxima en la que él estudiará las 3 materias juntas en un mismo día. Muy bien, ¿qué nos dice el ejercicio? Andrés va a estudiar a partir del 20 de noviembre, ¿verdad? Y va a estudiar 3 materias. De tal manera que matemáticas lo va a hacer cada 3 días, física lo va a hacer cada 4 días y química cada 6 días. Fíjense, puede ser una buena estrategia, ¿no? Él ya tiene seleccionado cada qué tiempo va a estudiar cada materia. Muy bien, ¿qué es lo que queremos encontrar en el literal A? Determine la fecha más próxima en la que él estudiará cuanto mucho una materia, ¿verdad? La fecha más próxima, si él va a estudiar una en los 3 días, otra en 4 días y la otra en los 6 días, ¿verdad? La fecha más próxima será dentro de 3 días, porque dentro de 3 días ya le toca estudiar solo matemáticas. Entonces, dentro de 3 días, que es el menor entre 3, 4 y 6. Por lo tanto, si él comenzó el 20 de noviembre, después de 3 días, el 23 de noviembre va a comenzar ya a estudiar una materia solita. Matemáticas le toca empezar a estudiar el 23 de noviembre. Determine la fecha más próxima en la que él estudiará 2 materias juntas en un mismo día. Ajá. Entonces vamos a obtener el mínimo común múltiplo entre 3 y 4, cuyo resultado es 12. El mínimo común múltiplo entre 3 y 6, cuyo resultado es 6, ¿verdad? Entre 3 y 4, el mínimo común múltiplo, como son primos entre sí, es 3 por 4. El mínimo común múltiplo entre 3 y 6, como el 6 es múltiplo de 3, entonces es 6. Y finalmente, el mínimo común múltiplo entre 4 y 6, eso me da 12. ¿Sí? El mínimo común múltiplo entre 4 y 6 es 12. Entonces, ¿cuál es la fecha más próxima en la que va a estudiar 2 materias juntas? La próxima vez que él vaya a estudiar matemáticas y física, eso será dentro de 12 días. La próxima vez que coincidan en estudiar matemáticas y química, eso será dentro de 6 días. La próxima vez que vaya a estudiar física y química coincidirá dentro de 12 días. Entonces, ¿cuál es la fecha más próxima en la cual va a estudiar 2 materias el mismo día? Eso lo hará dentro de 6 días cuando estudie matemáticas y física. Creo que no estoy en un error, no estoy seguro si es que cada 3. Sí, física es cada 4 días, ¿no? Entonces, él va a estudiar matemáticas y física en 6 días. Como comenzó a estudiar el 20, ¿verdad?, de noviembre, entonces para el 26 de noviembre, él ya estará estudiando las 2 materias ya juntas. El 26 de noviembre ya va a estudiar física y matemáticas el mismo día. Física y química, dice, no. Perdón, matemáticas y química, perdón, porque matemáticas estudia cada 3 días y química cada 6 días. Matemáticas es 3 y física 4 días. Aquí es matemáticas y física, matemáticas y química son las que van a coincidir el 26 de noviembre, que son matemáticas y química. Vamos al literal C. Determine la fecha más próxima en la que él estudiará las 3 materias juntas en un mismo día. Vamos a encontrar ahora el mínimo común múltiplo entre estos 3 días, entre 3, 4 y 6. ¿Verdad? El 3 lo podemos expresar simplemente como 3 por 1 o simplemente 3, el 4 como 2 al cuadrado y el 6 como 2 por 3. El mínimo común múltiplo sería entonces 3 por 2 al cuadrado, lo cual nos da 12. Por lo tanto, dentro de 12 días o cada 12 días se van a cruzar las 3 materias al mismo tiempo. Por lo tanto, si él empezó el 20 de noviembre,
12 días después, estamos hablando del 2 de diciembre. El 2 de diciembre se van a cruzar las 3 materias para el día de estudio, ¿verdad? Y por lo tanto la respuesta aquí en este caso sería el 2 de diciembre. Tema 8. El número de páginas de un libro está comprendido entre 300 y 350. Si se cuentan de 3 en 3, sobran 2. Si se cuentan las páginas de 4 en 4, sobran 3. Y si contamos las páginas de 7 en 7, sobran 6. Determine la cantidad de páginas que tiene el libro. Veamos su solución. Dice, si al contar de 3 en 3, ¿verdad? Sería 3, 6, 9, 12, etc. Pero si sobran 2, quiere decir que el número que buscamos es un múltiplo de 3 al cual se deben añadir 2 unidades. En base a la segunda condición, se debe cumplir que el número sea múltiplo de 4, ¿verdad? Pero más 3 unidades, porque si se cuenta de 4 en 4, ¿verdad? Ahora sobran 3. Entonces debe ser un múltiplo de 4 más 3 unidades. Y en el siguiente caso y último, ¿verdad? Si la contamos de 7 en 7, sobran 6. Es decir, que nuestro número va a ser un múltiplo de 7 más 6. Bien, vamos a utilizar esta notación, n con una doble barra, para especificar que se trata del múltiplo de un número n y considerando las 3 condiciones, se tiene que el número de páginas cumple con, considerando las 3 condiciones que tenemos acá, ¿no? Cumple con múltiplo de 3 más 2. Ahora, el 2 yo lo puedo expresar como 3 menos 1. Aquí voy a agrupar múltiplo de 3 con más 3, ¿verdad? Y vamos a tener entonces que va a ser un múltiplo de 3 menos 1. ¿Sí? Como el 3 también es múltiplo de 3, múltiplo de 3 más múltiplo de 3 sigue siendo un múltiplo de 3. Múltiplo de 3 menos 1. Lo mismo vamos a hacer en el caso del 4, ¿verdad? Cuando contamos de 4 en 4, ¿verdad? Sobran 3, es decir, que la cantidad de páginas será un múltiplo de 4 más 3. Ahora, el 3 lo podemos expresar como 4 menos 1. Podemos agrupar múltiplo de 4 más 4. Esto me sigue dando un múltiplo de 4, ¿no? Pero menos 1. Es un múltiplo de 4 menos 1. Muy bien. Y por último, si nosotros contamos ahora, ¿verdad? De 7 en 7 nos sobran 6. Por lo tanto, el número va a ser un múltiplo de 7 más 6, que es 7 menos 1. Asociamos o agrupamos estas dos primeras y tendríamos un múltiplo de 7 más 7, sigue siendo esto un múltiplo de 7 menos 1, ¿verdad? Por lo tanto, será un múltiplo de 7 menos 1. Y así es como vamos a determinar cuál será nuestro número. Bien, se han podido tener 3 expresiones que son uniformes, ¿verdad? Múltiplo de 3 menos 1, múltiplo de 4 menos 1 y múltiplo de 7 menos 1. La conclusión es que se debería obtener un múltiplo de los números 3, 4 y 7 al cual se le va a restar 1, ¿verdad? Porque el número que buscamos, por un lado, es múltiplo de 3, pero menos 1. Por otro lado, es múltiplo de 4 menos 1. Y por otro lado, es múltiplo de 7 menos 1. Ajá, entonces encontremos un múltiplo que sea de 3, un número que sea múltiplo de 3, 4 y 7 al mismo tiempo, ¿verdad? Y una vez que encontremos ese número, le vamos a restar 1 para que cumpla con la condición del ejercicio. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 3, 4 y 7? Estos 3 números son múltiplos entre sí, perdón, son primos entre sí. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo sería 3 por 4 por 7, que nos da 84. Muy bien. Por condición del ejercicio, el libro debe tener entre 300 y 500 y 350 páginas, por lo que la cantidad del libro va a ser superior a 84. Entonces vamos a buscar un múltiplo de 84 que se encuentre entre 300 y 350. ¿Y cuál será ese múltiplo? Eso será 84 multiplicado por 4, ¿verdad? Un múltiplo de 84 serían 168, 252, 336, 420, etc. Como el número debe estar entre 300 y 350, entonces debe ser 336. Este es un múltiplo de 3, 4 y 7, no es el mínimo como un múltiplo, pero también es múltiplo de 3, 4 y 7. 336 cumple con la condición del ejercicio que debe estar entre 300 y 350, pero
todavía no hemos considerado, ¿verdad?, que cada múltiplo había que restarle un número. Es decir, el múltiplo buscado, ¿verdad?, es de 347, es 336. A este número debo restarle 1 y me va a quedar 350. La cantidad de, perdón, 735. La cantidad de páginas del libro va a ser 335. Y lo podemos verificar, ¿no? Podemos dividirlo o grupos de 3 en 3, ¿verdad? Y vamos a ver que vamos a formar grupos en el cual el último grupo le va a faltar 1. ¿Sí? El último grupo le va a faltar 1. Vamos a tener 111 grupos que tienen 3 grupos de 3, ¿verdad? Y sobrando 1 y faltando 1. ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar si lo hacemos con grupos de 4. Si dividimos el 335 para 4, vamos a encontrar que nos va a faltar 1. Para que sea múltiplo de 4 debe ser 336. Y lo mismo con el caso de los múltiplos de 7. Entonces, el libro, la cantidad de páginas es 335, que corresponde a el múltiplo, el mínimo común, o no es el mínimo común múltiplo, corresponde a un múltiplo entre 3, 4 y 7 que se encuentra entre 300 y 350. Ese es el 336. Pero, una vez más, como todos estos múltiplos son con uno menos, significa que 336 con uno menos es 335. Muy bien. Nos vamos al tema siguiente. 9. De ser posible, demuestre formalmente que para todo A que pertenece a los naturales, si A al cuadrado es impar, entonces A es impar. Bien, se observa que sería conveniente trabajar con la contrarrecíproca, ¿verdad? Y vamos a verlo. Como ya sabemos que la contrarrecíproca es equivalente, entonces vamos a empezar de lo siguiente. Si A no es impar, es decir, si A es par, entonces A al cuadrado no es impar. ¿De acuerdo? Ahí está la contrarrecíproca. Muy bien, si A no es impar, significa que A es par. ¿Sí? A cuadrado no es impar, significa que A cuadrado es par. Ajá. Si A es par, ¿qué podemos hacer? Vamos a demostrarlo utilizando el método de la contrarrecíproca. Muy bien, vamos a definir entonces primero lo que es un número par. ¿Qué es un número par? A es un número par si es que, A es un número par, entonces existe un número K que pertenece a los enteros, tal que A es igual a 2K. Si A es un número par, entonces existe un número K que pertenece a los enteros, tal que A es igual a 2K. Eso sí es que es par. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar al cuadrado a cada miembro de la ecuación y vamos a tener A al cuadrado es igual a 2K al cuadrado. Si nosotros resolvemos la potencia, a ver, ¿y por qué pusimos que A es igual a 2K? Pusimos que A es igual a 2K, ¿verdad? Porque A es un número par. Vamos a partir de eso. No queremos demostrar que si A es un número par, entonces que A cuadrado es un número par, que es la contrarrecíproca de decir que si A cuadrado es impar, entonces A es impar. ¿De acuerdo? Entonces partimos de que A es igual a 2K por ser un número par. ¿De acuerdo? Si elevamos al cuadrado, me queda que A cuadrado es igual a 2K al cuadrado. Entonces, si elevamos nosotros la potencia, A cuadrado va a ser igual a 4K cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a agrupar ahora convenientemente y vamos a decir que A al cuadrado es igual a 2 por 2K cuadrado. Ahora bien, vamos a decir que el número P va a ser el número 2K cuadrado. Este que está en el paréntesis lo vamos a llamar el número P. Y P va a ser un número entero. Ahora, como existe un número P que pertenece a los enteros tal que A al cuadrado es igual a 2P, dado que P es entero, 2P es un número par, ¿verdad? Entonces, como A cuadrado es igual a 2P, entonces A cuadrado es igual a un número par. Es un número par. Eso por definición de número par, ¿no? Cuando un número es par, cuando existe un entero tal que el número es igual a 2 veces ese entero. Y en este caso nuestro número que queremos buscar es A cuadrado. A cuadrado es igual a 2P. Como P es entero, entonces A cuadrado es un número par. Y con eso demostramos lo que habíamos dicho, ¿no? Que si A
es un número par, entonces A cuadrado es un número par. ¿Sí? Hemos mostrado que si A es par, entonces A cuadrado también es par. Con lo cual ya queda demostrado. Por lo tanto, su contrarrecíproca, que es si A cuadrado es impar, entonces A es impar, también es una proposición verdadera. Recordemos que la contrarrecíproca tiene el mismo valor de verdad que la proposición original. De ser posible, demuestre formalmente que para todo A que pertenece a los naturales, si A al cubo es par, entonces A es par. Muy bien, vamos a verlo. Se observa que sería conveniente asimismo trabajar con la contrarrecíproca, es decir, vamos a partir de que si A no es par, entonces A al cubo no es par. ¿Qué es lo mismo que decir qué cosa? Que si A es impar, entonces A al cubo es impar. Entonces vamos a partir de que dado que A es impar, ¿verdad? Dado que A es impar, entonces A puede ser representado como 2K más 1, donde K es un número entero. Dado que A es impar, entonces A es igual a 2K más 1, donde K es un número entero. Vamos ahora, como queremos A al cubo, lo que vamos a hacer será, dado que A es igual a 2K más 1, vamos a elevar al cubo, ¿verdad? Cada miembro de esta igualdad. A al cubo va a ser igual a 2K más 1 al cubo. Muy bien, si desarrollamos la potencia, el cubo de este binomio, ¿cuánto me va a quedar? 8K al cubo más el triplo del primero al cuadrado por el segundo, 4 por 1, 4, por 3, 12, 12K cuadrado. Luego el triplo del primero por el segundo al cuadrado, 1 al cuadrado es 1 por 2K, 2K multiplicado por 3, 6K, y más el cubo del segundo, más 1. Ya tenemos A al cubo. Ahora, vamos a factorizar, pero vamos a agruparlo de esta manera. Vamos a sacar un factor común aquí, 2, entre los tres primeros. Sacar un factor común 2 y tendríamos 2 que multiplica a 4K al cubo, más 6K, más 3K, más 1. Ahora, a este número 4K al cubo, más 6K cuadrado, más 3K, ¿verdad? Vamos a definir que P va a ser igual a 4K al cubo. En este caso sería toda esta expresión. Vamos a corregir. Bien, ya hicimos la corrección y vamos a definir a 4K al cubo más 6K cuadrado más 3K. Este va a ser un número P. ¿Este número P va a ser entero? Sí, porque sabemos que K es un número entero, ¿verdad? K al cubo es entero, por 4 es entero, K al cubo es entero, por 6 es entero, K por 3 es entero, ¿no? El producto de números enteros me sigue dando un número entero, propiedad clausurativa de los números enteros. Entonces yo puedo definir que este número va a ser un entero P. Por lo tanto, ¿verdad? A al cubo va a ser igual a 2 por P más 1. ¿Y esta expresión a qué corresponde? Esta expresión corresponde a la definición de un número impar. Por lo tanto, este número A al cubo es un número impar. Con lo que queda demostrado entonces que A al cubo es impar. Y así pues hemos demostrado que si A es impar, A al cubo es impar, o lo que era su contrarrecíproca, ¿verdad? Que si A al cubo es par, entonces A también es par. Y con eso queda demostrado lo que nos solicitaba el ejercicio. Muy bien, y nos vamos ahora al ejercicio número 11. De ser posible, demuestre formalmente que el producto de dos enteros pares consecutivos es múltiplo de 8. Veamos esta otra demostración. No considere el número 0. Ya, muy bien. Observación, ¿no? A continuación, la demostración utilizando el método directo. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, por definición de un número par. Si A es par, entonces existe un valor K que pertenece a los enteros, tal que A es igual a 2K. Para el siguiente número par se debe sumar 2 al anterior porque son dos números consecutivos, ¿no? El producto de dos enteros pares consecutivos. Entonces, si B es par, B es igual a 2K más 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a multiplicar los dos números pares consecutivos y al multiplicar los que tenemos, A por B sería 2K por 2K más 2. Recordemos que B es el mismo número A, es 2K más 2, ¿sí? Porque son consecutivos. Por eso B es igual a A
más 2. 2K más 2. Muy bien, cuando yo multiplico estos dos números pares, ¿qué obtengo como resultado? Aplicando propiedad distributiva, A por B va a ser 4K cuadrado más 4K. Ajá. Lo que voy a hacer ahora es, vamos a sacar el factor común, 4, ¿verdad? Entonces A por B es igual a 4 por K cuadrado más K. Ahora, K es un número entero. Si K es par, supongamos que K es un número par, K es entero, ¿no? Si K es par, K cuadrado es par, ya lo demostramos, ¿verdad? Y por lo tanto, K cuadrado más K corresponde a la suma de dos números pares, ¿sí? Dado que K es par y K cuadrado es par, la suma de estos dos números pares corresponde a un número par. Por lo que el resultado de K cuadrado más K es otro número par. Es decir, si K es un número par, entonces K cuadrado más K también me da un número par, ¿verdad? Y si este número es par, lo puedo expresar de la forma 2P. Y 4 por 2P, eso va a ser 8P. ¿Qué pasa si K es impar? Si K es impar, entonces K cuadrado también es impar. ¿De acuerdo? K cuadrado es impar. Ya hicimos la demostración que si K es impar, entonces K cuadrado es impar. Ahora, si K es impar y K es impar, la suma de dos números impares corresponde a un número par. ¿Sí? Estamos sumando dos números impares, ya que K es impar y K cuadrado es impar. La suma de dos números impares me da un número par. Por lo tanto, en cualquiera de los dos casos, ya sea que K es un número par o K es un número impar, en cualquiera de los dos casos, este número K cuadrado más K va a ser igual a 2P. ¿Por qué? Porque K cuadrado más K es un número par. Y por lo tanto lo puedo representar con 2P, donde P pertenece a los enteros. Entonces, A por B, el producto de los dos números consecutivos, será 4 por K cuadrado más K, lo cual es 4 por 2P. Multiplico 4 por 2P y eso es 8P, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Si A por B es igual a 8P, significa que el producto de estos dos números pares consecutivos es un múltiplo de 8. Por definición, el número 8P es un múltiplo de 8. Y con eso hemos demostrado que si yo hago el producto de dos números pares consecutivos, su resultado es un múltiplo de 8. Muy bien, veamos el ejercicio 12. Sobre el conjunto de los números naturales se define la operación binaria. Dice A operación B me da A elevado a la B más B elevado a la A si es que A más B es par. Y es A por B si es que A más B es impar. Por lo tanto, el valor numérico de la operación 2, operación 1, operación 1, operación 3 es igual a, y tenemos esas 5 opciones de respuesta. A28, B30, C32, D36, E40. Veamos su solución. Vamos a resolver por partes la expresión. A ver, 2 operación 1. ¿Qué sucede con 2 operación 1? 2 más 1, ya está bajando el tiempo en números reales, 2 más 1 es impar. Como es impar, entonces 2 operación 1 se realiza como el producto de A por B, es decir, 2 por 1. 2 operación 1 sería simplemente 2 por 1, lo cual me da 2. Luego, 1 operación 3. 1 operación 3, sumo primero, 1 más 3 me da 4. Como esa suma me da par, entonces 1 operación 3 es 1 elevado a la 3 más 3 elevado a la 1. Ajá. 1 a la 3 me da 1, 3 a la 1, 3, 3 más 1, lo cual me da como resultado 4. Entonces, ahora cuando yo voy a hacer esta operación, ¿verdad? Ya vimos que 2 operación 1 era 2 y que 1 operación 3 es 4. Vamos a hacer ahora 2 operación 4. ¿Qué es lo que vamos a tener? Sumamos 2 con 4. 2 con 4 me da 6, que es un número par. Dado que es un número par, entonces utilizo la segunda definición. 2 operación 4 sería 2 elevado a la 4 más 4 elevado a la 2. 2 a la cuarta 16, 4 al cuadrado 16, la suma de esos me da 32 y por lo tanto la respuesta sería el literal C, que es el literal que me ofrecía como respuesta 32. Vamos a recordarlo. Bien, ya hemos añadido entonces aquí las opciones de respuestas, ¿verdad? Con lo cual podemos verificar que 32 corresponde a la opción del literal C. Muy bien,
Entonces ya hicimos eso con números, operaciones binarias, ¿verdad? Muy sencillo. Vámonos ahora al tema último. Dice, demuestre que la raíz cúbica de 4 es un número irracional. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Se lo realizará por reducción al absurdo. Es decir, supongamos que raíz cúbica de 4 no es un número irracional. Es decir, que raíz cúbica de 4 va a ser un número racional, P sobre Q, donde P y Q pertenecen a los enteros, siendo Q un número entero pero diferente de 0, ¿verdad? Y que el máximo común divisor entre los dos números P y Q es 1, es decir, son primos entre sí. No hay cómo simplificarlos, ¿no? Van a ser números enteros, ¿verdad? Primos entre sí y el Q va a ser diferente de 0. Bien, si yo elevo al cubo ambos términos, ¿qué voy a obtener? Al elevar al cubo voy a obtener que 4 va a ser igual a P al cubo sobre Q al cubo. Si multiplico ambos términos por Q al cubo, voy a obtener que P al cubo es igual a 4Q al cubo, ¿verdad? Y ahí está. Ahora, voy a agrupar convenientemente y voy a decir que P al cubo va a ser ¿qué cosa? 2 por 2Q al cubo. Ahora, dado que P al cubo es un número par, dado que está 2 como 2 por algo, ¿sí? Aquí por definición P es un número par, P al cubo, perdón, es un número par porque es 2 por algo. Dado que P al cubo es un número par, entonces yo puedo decir que P al cubo, ¿verdad? Como P al cubo es par, P es par, ya lo demostramos. Como P al cubo es par, entonces P es par. Por definición de número par, si P es par, entonces P yo lo puedo expresar como 2K, donde K pertenece a los enteros. Si esta relación que hemos expuesto aquí, que P es igual a 2K, lo reemplazamos acá en esta ecuación, que vamos a tener que 2K elevado al cubo es igual a 4Q al cubo, aquí, ¿no? 2 al cubo, como P, 2K al cubo, va a ser igual a 4Q al cubo. ¿Cuánto es 2K al cubo? 2K al cubo es 8K al cubo y es igual a 4Q al cubo. Si dividimos para 4, ¿verdad? Ambos lados de la igualdad, ¿qué me queda? Que Q al cubo es igual a 2K al cubo. Por lo tanto, ¿qué va a suceder aquí? Entonces, Q al cubo es un número par. Ajá. Por ser un número par, entonces Q al cubo, si Q al cubo es un número par, entonces Q es un número par. Y ya que P y Q son números pares, ambos, y su máximo común divisor no es 1, llegamos a una contradicción. Recuerden, nosotros habíamos partido de que el número lo íbamos a expresar como P sobre Q, donde P y Q iban a ser primos entre sí. ¿De acuerdo? P y Q iban a ser primos entre sí, pero resulta que P y Q son pares. ¿Verdad? Demostramos ahora que P y Q son pares, y si son pares, entonces no son primos entre sí, por lo tanto hay una contradicción. Como llegamos a una contradicción, entonces se concluye que el supuesto de raíz cúbica de 4 no es un número irracional, esto es falso. Recuerden que aquí hemos partido, ¿no? Dijimos que íbamos a partir de su contrario, ¿verdad? Partimos entonces que la raíz cúbica de 4 no es un número irracional, esto es falso. Por lo tanto, raíz cúbica de 4 sí es un número irracional. Y con lo cual, pues ya hemos demostrado lo requerido, ¿no? El ejercicio me pedía demostrar que raíz cúbica de 4 es irracional. Nosotros partimos de que raíz cúbica de 4 es racional. Y hemos llegado a que no es cierto, ¿no? Porque si esto era un número racional, entonces teníamos que era P sobre Q, donde P y Q eran números primos entre sí, lo cual no es cierto. No pueden ser, si es que el raíz cúbica sobre 4 es P sobre Q, P y Q no pueden ser primos entre sí. Y lo acabamos de demostrar, ¿no? Bien, con eso demostramos entonces lo que nos pedía y terminamos este video tutorial que esperemos les haya servido a ustedes para poder entender y comprender y trabajar ejercicios de conceptos relacionados a los números enteros. Entre ellos hemos visto el máximo común divisor, mínimo común múltiplo y las condiciones de paridad de un número, ¿no? Bien, los dejamos y agradecemos por su presencia aquí. Esperamos verlos en un próximo video.